Primera de Juan. Y si ustedes se acuerdan en nuestra introducción, la última vez que estudiamos, dijimos que Primera de Juan fue escrito para creyentes. Y Primera de Juan 5:13 nos dice el propósito del libro. Estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Él está escribiendo a creyentes para que sepan que tienen vida eterna. Este libro nos va a ayudar a podernos autoanalizar para ver si nosotros tenemos vida eterna o no. Um, y él va a dar hablamos de los varios caminos que tenemos que caminar para tener vida eterna. Pero ya hicimos la introducción del libro la última vez que estudiamos. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1. Ahora vamos a tomar el libro capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a comenzar aquí. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Quién me quiere comenzar ayudando, leyendo? Voy a leer Ok, Juan. lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ok, Primera de Juan y el libro de Hebreo son las únicas cartas que comienzan como sin introducción. Ellos entran al tópico de una vez. Y Juan en el versículo 1 habla como misteriosamente, nota lo que él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestra propia mano. Ahora, él lo está hablando como misteriosamente, pero ¿qué es lo que existía desde el principio? ¿Qué es eso que ellos oyeron y vieron y tocaron? ¿De qué él está hablando ahí? Sí, de Jesucristo, porque al final del versículo 1, él dice, esto escribimos acerca del verbo de vida. A Juan le encanta usar ese término para hablar de Jesucristo, el verbo. Él está hablando de Jesús y lo primero que le enfatiza es que Cristo siempre ha ¿qué? Ha existido, lo que existía desde el principio. Es interesante, aunque Cristo se manifestó a los apóstoles, aunque ellos lo vieron y lo tocaron, los apóstoles entendían que ese no fue el principio de Jesús, de que Jesucristo siempre había existido. Eso es lo primero que él enfatiza de Cristo, de que Cristo siempre ha existido. Pero lo segundo que él enfatiza de Cristo es que en el 1 y el 2, de que este verbo de vida, lo que existía desde el principio, también se hizo ¿qué? Visible. Sí, se hizo visible, se hizo carne, porque ellos lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron. Nota el versículo 2. Y la vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. En otra palabra, lo segundo que le enfatiza aquí es Jesús es deidad, pero esa deidad se hizo carne, se manifestó y nosotros lo tocamos y lo vimos. ¿Entendimos eso? El versículo 1, 2 y 3 realmente hablan de una manera bien poderosa de la realidad de la realidad de la encarnación. Lo oímos, lo vimos, lo tocamos
me hace pensar en Tomás. ¿Se acuerda cuando él le dijo a Tomás, ven y tócame en el costado? Esa es la idea. Nosotros lo tocamos con nuestra propia mano. Juan aquí está enfatizando la realidad de este ser con el que él vivió y vio. ¿Entendimos eso? Piensen en esto por un segundito. Quizá por esto Juan está diciendo esto. Él dice, muchas religiones son basadas en visiones y sueños. ¿No es así? Yo pienso en José Smith, que dijo que un ángel le reveló el libro de los mormones y que le dio unas tabletas de oro, aunque nadie la ha visto. ¿Ve? Sentimiento. O pensamos en los musulmanes que dicen que a Mahoma un ángel se le presentó y se le reveló, basada en visiones, en sueños. Pero el cristianismo aquí es basado en un sueño, en una visión. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué está diciendo Juan aquí? ¿Es basado en qué? Hemos visto, Hablaron dos al mismo tiempo y no pude escucharlo. ¿Cuál fue? hemos visto, En lo que hemos visto, en una realidad histórica, en un hombre que vimos y tocamos y escuchamos. El cristianismo es basado en un hecho histórico, en una persona histórica que los apóstoles vieron. ¿Entendimos eso? amén. Amén. Yo quiero que ustedes noten cómo Juan habla aquí. Nota que Juan no dice lo que yo he visto, hablando singular, sino lo que qué. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Hemos, Ahora, para mí que obvio aquí que el hemos de cual Juan está hablando de quiénes, de los apóstoles. Y Juan está diciendo, no fue uno que lo vio, no fue uno que lo tocó, no fue uno que lo escuchó, fue un grupo de personas que experimentaron a este hombre. Y el punto que yo quiero enfatizar es esto, sí. Si solamente hubiera un testigo de la resurrección, nosotros dudaríamos de ella. Pero ¿se acuerdan en Primera de Corintios 15? En una ocasión Cristo hasta se le apareció a cuánto. ¿Se acuerdan? ¿A cuánto? a 500. A 500 en Primera de Corintios capítulo 15. Él habla de cómo se le apareció a Pedro, a los apóstoles, se le apareció a Pablo y en una ocasión a más de 500 personas. No, Juan no está hablando aquí como un testigo ocular, pero él está hablando de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos contemplado. Juan está enfatizando de que este Cristo, este Dios que se hizo carne y habitó entre ellos, lo vimos un grupo de personas y estamos convencidos de eso. Amén. Ok, ahora, una de mis partes favoritas aquí. Nota, vamos a seguirle el hilo juntos, ¿no es así? Él dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo anuncian. Sí, les proclamamos también a ustedes. En otra palabra, los apóstoles no se guardaron este mensaje, sino que lo proclamaron, lo anunciaron. ¿No es así? Ahora, nota aquí, ¿para qué propósito? En el versículo 3, ¿para qué propósito? Para que tengamos comunión con ellos. Para que tengan comunión con ellos. Ahora, nota lo que Juan dice. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, si yo estuviera escribiendo Primera de Juan, yo lo hubiera escribido de esta manera. Nota lo que él dice. Lo que hemos visto y oído, le proclamamos también a ustedes,
para que también ustedes tengan comunión con Dios. Y Dios y Jesús tiene comunión con nosotros. Pero los apóstoles se ponen primero. Él le dice, nosotros les proclamamos este mensaje a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nosotros también tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Me entienden el punto que estoy haciendo o no? Esta es mi pregunta y yo le voy a dar la respuesta. ¿Por qué los apóstoles se ponen primero? Él le dice, nosotros le proclamamos esto para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y esta es la razón. Porque de cierta manera, y es verdad, la única manera en que nosotros podemos tener comunión con el Padre y el Hijo es por medio de ¿quién? Los apóstoles. Escribieron los apóstoles. Por medio de lo que los apóstoles anunciaron y proclamaron y escribieron. Una pregunta, piensen esto. Si nosotros no tuviéramos los escritos de los apóstoles, de estos testigos que estuvieron con Jesús en el principio, ¿cuánto de Jesucristo nosotros supiéramos? Nada, ¿Por qué tú dices nada, Ingrid? porque ellos fueron testigos. Sí, y Cristo no escribió nada sobre él mismo. Cristo no dijo, mira, yo soy así, yo enseñé esto, él no escribió nada de sí mismo. Todo lo que nosotros sabemos de Jesucristo viene por medio de los escritos de quienes, de los apóstoles y esos testigos oculares que tuvieron ahí en el principio. Y Juan está diciendo esto, porque esto es bien importante. Si tú quieres tener comunión con el verdadero Cristo, si tú quieres tener comunión con Dios, tiene que ser por medio de lo que nosotros revelamos, proclamamos y escribimos, porque de otra manera tú te estás inventando un Jesús de tu propia imaginación. ¿Me entienden? Sí, incluso Lucas, que no estuvo ahí, tuvo que indagar con los mismos apóstoles porque ellos son los únicos testigos. Exactamente. Y este es el punto que yo quiero enfatizar. Juan va a hablar mucho de tener comunión con Dios, de tener comunión con Dios. ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios? Para yo poder saber si tengo comunión con Dios o con Jesús, tengo que saber lo que los apóstoles escribieron. Y si yo no sé lo que los apóstoles escribieron, pues yo no conozco el verdadero Jesús y no puedo tener comunión con él. ¿Me entienden eso? Amén. Yo enfatizo esto por esta razón. Muchos hoy en día hablan de tener comunión con Dios, pero conocen bien poco de las escrituras. Es más, muchos no conocen absolutamente nada. Pero mi punto aquí es, ¿cómo podemos tener confianza de que conocemos al verdadero Jesús, que conocemos los verdaderos mandamientos, si no nos pasamos tiempo escuchando y leyendo lo que los apóstoles proclamaron? Juan está diciendo aquí, si quieren comunión con el Padre y el Hijo, ustedes tienen que escuchar lo que nosotros anunciamos. ¿Ok? ¿Qué piensan sobre ese punto? Pregunta o comentario. Está bien, porque si no tenemos comunión con el Padre, Si no leemos, si tú quieres conocer a alguien, tú tienes que leer sobre, buscar sobre. Sí, y yo pienso, si yo quiero tener una relación con alguien, necesito escucharlo. La comunicación, ¿no es así? Que hablamos mucho de eso, ¿no es así? Yo tengo que saber qué le agrada, qué no le agrada. Y si no puedo escucharlo directamente, si ha dejado un libro de lo que le gusta y no le gusta, yo me voy a asegurar de que, de leerlo, ¿no es así? Entonces ese es el punto. Dios no ha dejado un libro del verdadero Jesús. Y Él quiere que tengamos comunión. Y nota el versículo 4. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. En otra palabra, Juan escribió lo que él sabía de Jesús
para que la gente lo leyera y por medio de esos escritos ellos tuvieran comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Y por medio de esa comunión tener gozo. Le traía gozo al Hijo, le traía gozo ¿a quién? Al Padre, a los apóstoles, y nos trae gozo a nosotros al tener comunión con Dios. Maripili. Ah, hermano Roger, ¿cómo está? Mire, justo estaba pensando mientras que lo iba escuchando, una de comentarios, inclusive en algún momento yo misma lo he dicho, ¿no? Cuando uno escucha, pues, la historia de las iglesias, ¿no? Y uno trata de imaginarse esos tiempos, la vida de los apóstoles y todo lo que tuvieron que enfrentar. Y a veces uno se siente tan pequeñito y uno dice, wow, ¿no? Qué nivel de lealtad, de comunión, de entrega de estos hombres, ¿no? Y algo que me llama la atención aquí es que ellos dicen, ¿no? Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Sí, En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Comunión es la palabra clave. Comunión es lo que ellos llegaron a alcanzar. sí, Y a veces uno, como ustedes muchas veces repiten, ¿no? El ser humano puede ser tan emocional, tan lleno de sentimientos, y hasta yo en algún momento he llegado a creer que el nivel de mi fe pues tiene que ver también con la cantidad de emociones que tengo. sí, Y sí, eso no es así. sí. Viéndola ahora la palabra, así escuchándola, bueno, yo entiendo que es comunión, y comunión implica muchas cosas. Es una cosa constante, es una relación constante, una búsqueda constante. Sí. Eso es lo que estaba reflexionando, hermano. Amén, Maripili. Y vamos a ver, realmente esa palabra comunión, él la va a usar varias veces en el libro de Juan. Es más, él va a usar palabras diferentes, pero hablando de lo mismo. Aquí él está enfatizando, si queremos comunión con Dios, tiene que ser por medio de quiénes, de los apóstoles. Tenemos que conocer sus escritos, vivir sus escritos para tener comunión con el Padre. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Amén. Ok, vamos a ver aquí. Hablamos de lo primero. Para tener comunión con Dios, tenemos que tener comunión con esos apóstoles, con los escritos de ellos. Ahora vamos a leer del 5 al 10. Del 5 al 10. ¿Quién me quiere ayudar ahí? Del 5 al 10. Leo. Sí, Marta, por favor. Gracias. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, en el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos, ¿ok? A mí me gusta mucho la idea. Juan está diciendo, lo que le estamos diciendo fue lo que obtuvimos directamente ¿de quién? De él. ¿Y qué es lo primero que Juan quiere que nosotros sepamos de Dios en esta carta? ¿Qué es lo primero que Juan quiere que sepamos de Dios? Es luz. Dios es luz. Ahora, noten el versículo 5. En el contexto del versículo 5, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa esta idea que Dios es luz? Es para alumbrar nuestra vida. Ok, Dios está para alumbrar nuestra vida. Ok, ¿qué más? O en el contexto de lo que hemos leído, ¿qué significa esta idea de que Dios es luz? No hay pecado.
Ok, tiene que ver con su santidad, su moralidad. Esta idea de que no tiene pecado, porque de eso se trata de lo que acabamos de leer. So, esta idea de que Él es la luz. sí, él es la luz, exactamente, pero lo que estoy tratando de ver, ¿qué significa eso? Dios es luz, él es santo, él es puro, él es justo, no hay ninguna tiniebla en él. Ustedes pueden pensar en algunas historias donde Dios se muestra como una luz. Cuando Moisés lo ve, le ve la espalda, queda su rostro iluminado. Ok, esa es una de las que yo pensé, que sí, muy bien. Diana, ¿cuáles son otras? La salsa, cuando la salsa al día. Ok, aunque ahí yo veo más a Dios como un fuego, pero el fuego da luz, sí, sí, ok. Yo pienso en la transfiguración, yo pienso en la historia de Pablo, cuando Pablo vio una luz que brillante, pero el punto aquí es, Dios es luz, su carácter es uno de santidad, Dios es santo, santo, santo. Ahora, cuando aprendemos algo de Dios, eso nos va a informar de cómo debemos vivir. Si Dios es luz y yo quiero tener comunión con Dios, ¿qué yo tengo que hacer? Traer la luz a mi vida. Vivir con él. Sí, Dale luz. yo tengo que vivir en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, Juan dice, usted es mentiroso y no practica la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con ¿qué? Con los otros. El punto aquí es esto, si Dios es luz y yo quiero tener comunión con Él, yo tengo que andar en la luz, yo tengo que vivir en santidad. Es interesante. En Juan, en primera de Juan, hay dos caracteres de Dios que se enfocan. Dios es luz, vamos a ver si otra persona puede saber. ¿Y qué es la otra cosa en primera de Juan que se enfatiza de Dios? Dios Sí, es... es verdad, sí, es verdad. No es verdad, no en primera de Juan específicamente. Dios es luz, ¿y cuál es la otra? Bien, La verdad, no, Todo. Dios Ah, es comunión. amor. Dios es amor. Esas son las dos características de Dios que se enfatiza. Dios es más que eso, pero en primera de Juan, Dios es luz y Dios es amor. Y vamos a ver de que si queremos tener comunión con Él, tenemos que andar en la luz y andar en amor. Cuando yo estudio sobre una característica de Dios, también estoy estudiando sobre lo que yo tengo que ser. Dios no simple quiere ser admirado, Él quiere ser imitado. So, si Dios es luz, tengo que andar en luz. Si Dios es amor, yo tengo que andar en amor. Amén. Ok, Armando, yo veo su mano ahí. Sí, hermano, también un sinónimo de luz, que Dios es perfecto, Sí, ok, santo, perfecto. y no falla, y en él no hay tropiezo. Luz no significa que hay paz y no hay tropiezo. Ok. Ok, so nota el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero nuestras acciones, pero andamos en tiniebla, ¿qué nos dice Juan en el versículo 6? ¿Qué nos dice? Que somos mentirosos. So, nota el versículo 6. Para tener comunión con Dios, tiene que ir más allá de ¿qué? Más allá de lo que decimos, debemos de practicar. Sí, y de cierta manera Él lo dice de dos maneras. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero no andamos en tiniebla, nuestro caminar es uno de pecado, pues Él dice era un mentiroso y no practicamos la verdad. La verdad no es solamente algo que Dios nos dio para nosotros creer, pero es para nosotros que practicar. Nuestra boca, nuestras acciones es que dicen realmente si nosotros tenemos comunión con Dios. Pero en el versículo 7 él dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús,
su Hijo nos limpia de todo pecado. El versículo 7 es un buen versículo para entender qué significa andar en la luz. ¿Ok? Noten el versículo 7 y el resto del capítulo. El andar en la luz no significa qué, en base al 7 y lo que leímos. No significa qué. Nota aquí, el hermano Armando dijo, la idea de que Dios es luz significa que Dios es perfecto. So, el andar en la luz significa que yo tengo que andar perfecto. No, en comunión. Ok, y Maripili, ¿cómo el texto nos dice que no puede ser andar en perfección? El mismo texto no lo dice. Puede ser Maripili o otra persona. Usted dice que Dios nos limpia, entonces eso implica que necesitamos a alguien que nos justifique. Sí, y ese es el punto que yo quiero enfatizar. El andar en la luz no puede significar perfección, porque si es perfección, no necesitaríamos la sangre de Jesús que nos limpiara de todo pecado. Es más, él dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos. Sí, nos engañamos y lo hacemos mentiroso. So, el andar en la luz no significa el andar en perfección. So, esta es la manera que a mí me gusta ilustrarlo. O sea, no significa no pecar, ¿no, hermano? Exactamente, no significa no pecar. So, déme ilustrarlo. Cuando yo era pequeño, y muchos de nosotros lo hicimos cuando eran niños, yo tenía que caminar a la escuela. Y a mí me encantaba caminar, no en la acera ni en la calle, sino como en el contén. Había como un espacio, no sé si... En toda la orilla. En la orilla. Y en el borde. Y toda la calle, yo no sé por qué, siempre tenía un borde que era como diferente y era bien fino, donde tú tenías que poner como un pie atrás del otro. Y a mí me gustaba caminar a la escuela, así. Ahora, imagínate que yo digo, ok, yo quiero llegar a la escuela caminando en la esquina, en la esquinita, en el contén. Ok, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar caminando en el contén lo mejor posible. Pero a veces, ¿qué pasaba? Yo me caía, ¿no es así? Pero ¿qué tú hacías? Si tú eras un niño, ¿qué tú hacías? Porque tú estabas determinado. ¿Qué hacías? Te subía de nuevo y lo hacía. Y yo pienso que esa es la misma idea de andar en la luz. El andar en la luz significa, wow, yo estoy tratando lo mejor posible de caminar en santidad, de caminar en los mandamientos de Dios. Pero van a haber tiempos que nos caemos. Pero ¿qué hacemos? Decimos, oh, wow, me caí, confieso mi pecado, Dios perdóname y me voy otra vez a la esquina ahí para tratar de nuevo y Cristo me limpia por ese pecado que yo cometí. Qué bello es. Y esa es la idea de andar en la luz. Ahora, hay algunos cristianos, y esto es lo que pasa, que ellos comienzan caminando así, se caen en la calle y dicen, esto es demasiado difícil. O dicen, a mí me gusta mucho caminar en la calle. Y se van a la calle y no se suben otra vez a andar en la luz. La sangre de Cristo no cubre eso, ¿me entienden? Tenemos que desear mantenernos en andar en la luz. Vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, pero de nuevo nos vamos al camino de la luz. Y mientras hagamos eso, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Entendimos eso? Amén. Ok, so andar en la luz no significa perfección, pero sí significa una determinación de estar en el camino de Dios. Ok, pero hay otra cosa en el versículo 7 que me gusta mucho, La comunión entre cristianos depende de qué, dice el versículo 7. La comunión entre nosotros, ¿de qué depende? Si andamos en la luz. Sí, si andamos en la luz. So, una pregunta, hermanos. Si un hermano o una hermana se aparta del camino, ya no
ya no quiere andar en la luz. No, no estamos hablando de debilidad o de flaqueza. Estamos hablando de que dicen, ya yo no quiero volver al camino. Automáticamente, ¿qué le pasa a esta comunión que una vez yo tenía con ese hermano? Se pierde. Se pierde. Y a veces hay varias maneras de mostrar eso. En 1 Corintios 15, a un hermano se cortaba comunión con él y no comían con él y no tenían tratos sociales con él. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque mi comunión con ese hermano no es solamente algo social, pero es algo más grande. Y si eso se quebranta porque el hermano no quiere andar en la luz, pues ya no tenemos comunión los unos de los otros. Pero a veces eso pasa cuando una iglesia corta comunión con un hermano o una hermana. Pero a veces yo pienso que eso hasta pasa naturalmente, ¿no es así? Donde a veces uno quiere estar cerca de un hermano o una hermana, pero porque ellos no quieren andar en la luz. ¿Qué le pasa a la amistad y a esa hermandad que una vez teníamos? Se pierde. Se pierde poco a poco. Y es una de las cosas más tristes que a veces pasa que en el cristianismo y de cierta manera es natural porque, wow, lo que nos unía a nosotros tan poderosamente, la sangre de Cristo, ya no está ahí. ¿Me entiendes? So, tenemos que acordarnos, nuestra comunión el uno con el otro depende de andar en la luz. Si yo quiero estar cerca de mis hermanos, yo quiero andar en la luz y yo voy a estar cerca de esos hermanos que andan en la luz también. ¿Entendimos eso? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario ahí? No, está clarísimo. Está claro. Ok. So, noten el versículo del 8 al 10, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a hablar a entender de lo que significa andar en la luz. Sí, Roger, disculpe. Sí, Juan, sí. Ya nosotros hemos sido limpios, ¿verdad? Porque le está hablando a cristiano, ¿eh? Sí. O sea, otro diría, pero si ya soy limpio, es que la sangre de Cristo me vuelve a limpiar otra vez, tendré que volver a bautizarme. Sí, pero yo pienso ahí, Juan, que la idea es esta, de que aunque yo fui bautizado y fui limpiado, yo caigo en pecado otra vez y yo tengo que confesar mi pecado, arrepentirme. So, la limpieza que Cristo nos da, de la misma manera que el arrepentimiento, no es algo como una vez y para siempre. No, yo estoy en un camino y la luz de Cristo me sigue exponiendo a mí varias maneras en que soy pecador. Y cuando yo me doy cuenta de eso, yo me tengo que confesar mi pecado y Dios me limpia de toda maldad. ¿Sí, Marta? Sería como una vez que fuimos bautizados, somos limpios completamente, pero le tuvo que lavar los pies a los discípulos porque ellos estaban limpios, pero faltaba algo. Sí, o yo pienso que bíblicamente la palabra es como la idea de santificación. Somos limpios, pero todavía hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Y por eso es que el proceso de santificación, nuestro perdón pasa cuando nos bautizamos, pero nuestra santificación es algo de toda la vida. Ok, lo vamos a ver aquí, un ejemplo de eso. Yalkiria, yo veo tu mano. Ok, bajo la mano. So, noten aquí el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, yo le voy a explicar a ustedes cómo yo entiendo estos versículos. Al nosotros andar en la luz y caminar en la luz, Cristo poco a poco nos muestra diferentes áreas de nuestra vida
en la cual nosotros tenemos que cambiar. Dios no hace eso todo al mismo tiempo. No hay una... Es más, si Cristo nos mostrara todos nuestros errores en el mismo tiempo, fuera abrumador. Pero es como ustedes mujeres saben, ¿no es verdad? Cuando ustedes van a limpiar una casa, cuando la casa está oscura, la casa se ve limpia, ¿no es verdad? Usted dice, wow, aquí no hay mucho polvo. Pero de una a otra, cuando ustedes van a limpiar, ustedes suben las cortinas y dejan que esa luz entre. Y cuando la luz entra, ¿qué pasa? Ahí se ve todo el sucio, ¿no es verdad? Se ve el polvo. Y alguien diría, wow, pero yo pensaba que la casa estaba limpia. Sí estaba limpia, pero cuando la luz se expone, tú ves cosas que antes no veías. Eso es lo que le está pasando al cristiano en el versículo 8. Estamos caminando en la luz, pero al caminar en la luz, Cristo nos muestra, hay cosas que tiene que cambiar. Hay cosas en tu corazón, orgullo, hay falta de gratitud, hay celo, hay avaricia. Dios nos lo expone a nosotros. Y en ese momento, ¿qué hace el cristiano humilde? Digo, espérate, ¿qué hace el cristiano orgulloso? Se humilla. No, el orgulloso. Pues no lo acepta bien. Sí, dice, yo no tengo pecado. No, yo no soy así. Y Juan dice, te está engañando tú mismo y la verdad no está en ti. Pero el cristiano que quiere seguir en comunión con Dios, que quiere seguir creciendo con Dios, cuando la luz de Cristo expone sus imperfecciones y su pecado, ellos confiesan su pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Humíllate. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otra palabra, el caminar en la luz, el andar en la luz, significa que cuando la palabra de Dios, por un sermón, por un hermano, en nuestra lectura diaria, alumbra nuestra vida, nos muestra nuestro pecado. Si quiero continuar andando en la luz y teniendo comunión con Dios, me humillo, confieso mi pecado, admito que hay pecado y Cristo nos limpia y nos va a ayudar a ser mejor. Déjeme decirle, es una parte difícil del cristianismo, especialmente cuando Dios usa a otras personas para que nosotros veamos nuestros errores. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Cuando una persona nos dice, hay algo en ti que hay que cambiar, ¿cuál es nuestra tendencia? Que esa persona es una juzgona. Sí, Negar. sí, tú me estás juzgando, o no es así, o no es así. ¿Por qué qué? Wow, pero si el Señor nos diera la habilidad y la humildad de decir, ¿sabe qué? Déjame autoanalizarme. Wow, y ¿sabe qué? Hay manera en que yo soy así. Pudiéramos crecer más y más en nuestra comunión con Dios. Yo pienso que esa es la idea de estos versículos aquí, pero ¿alguna pregunta o comentario ahí? No, sí. Hermano Roger, muy buenas tardes. Saludos, sí. Discúlpeme, hace un momento me quise participar, pero no podía con el micrófono. Quería hacerle una consulta respecto a las características de Dios, creo que mencionó, sobre el amor Sí. de Dios y ¿qué más mencionó? ¿Y la luz? ¿Y la luz? Y la luz. Respecto al amor, nosotros como cristianos, si bien es cierto que Dios dice que lo imitemos, ¿no? Siempre actuemos con amor ante todo. Pero en casos excepcionales, como por ejemplo con familias que son difíciles de amar, porque ciertamente podría haber tenido una carencia emocional respecto
ausencia de padre o madre, y que aún así esas personas se hagan llamar cristianos, ¿cómo poder lidiar con ello respecto al amor, no? Sí, sí. Yalkira, vamos a hablar más sobre esta idea del amor. Pero yo pienso que la Biblia es clara en este sentido. Dios nos manda a amar al otro como Él nos ha amado a nosotros. Y yo sé que hay complicaciones y dificultades, pero tenemos que orarle al Señor para poder amar a esa persona como Él nos ha amado a nosotros. Y a veces el orgullo de la persona, a veces lo difícil que es la persona, va a evitar que uno quizá pueda tener la cercanía a esa persona que uno desearía. Pero nosotros sí tenemos que buscar el amar a esa persona como Dios nos ha amado a nosotros. La Biblia es clara, nosotros tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Nosotros tenemos que ser personas que están dispuestas a poner la otra mejilla, que significa de vencer el mal con el bien. Pero mientras más estudiamos Primera de Juan, vamos a ver esa característica del amor de Cristo que nosotros tenemos que imitar. Pero buena pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, Rosa. Que a veces porque yo creo que en toda la familia hay situaciones así, cuando uno entiende que hay un ser que le ha faltado el amor de los padres o la circunstancia que sea, uno tiene más paciencia y más amor y no le toma en cuenta las cosas que hacen y uno le paga bien por mal y así ellos ven a Dios reflejado en uno. Sí. Ponme muda, que no me puedo Sí. poner muda. Ok, está bien. Amén. Yo estaba meditando en Tito 3 los otros días. Muy buen capítulo ese. Ok, vamos a continuar con esta misma idea. Capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Ok, no, del 1 y 2. 1 y 2, ok. ¿Quién me quiere ayudar leyendo? Del 1 al 2. Capítulo 2, del 1 al 2. Hola, hermano. Sí, Magali, por favor. Gracias, hermano. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ok. Note, ahora, Juan, es como que Juan entiende al ser humano. Porque 2 veces en el versículo 8 y 10, él dice, si decimos que no tenemos pecado, Juan sabe cuál es la tendencia humana. ¿Cómo el ser humano toma ese versículo? ¿Lo quiere usar como excusa para qué? Para estar pecando. Para estar pecando. Juan dice en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, le escribo estas cosas ¿para qué? Para que no pequen. En otras palabras, aunque el cristiano va a pecar, el cristiano verdadero tiene un deseo ardiente de no caer en el pecado. Esa es la idea. Juan no quiere que nosotros tengamos la idea o la mentalidad de que, ok, pues voy a pecar, o ok, soy un ser humano y esto va a pasar. Juan dice, no, yo le estoy escribiendo para que no pequen. Pónganse la pila y no pequen. Estén determinados para no pecar. ¿Entendimos eso? Ahora. Sí, porque a veces podemos. Sí, Magali, sí. A veces uno decir, no, es que somos pecadores, pero eso, y sí, lo que usted dice, pues aquí que hemos leído ahorita en la carta de Juan, a que podemos tener excusa de pecar, pero no, sino de que a veces de repente cometí un error, pero no quiere decir de que siempre pongamos si quiero vivir en adulterio o que está robando algo, pues me va a perdonar Dios, y no es así, pues. Exactamente, y ya sea en adulterio, ya sea robando, ya sea pecado de corazón, vivir en avaricia, vivir en resentimiento. No, tenemos que estar determinados a no pecar. Ahora,
Aún la persona más determinada, ¿qué va a pasar en el versículo 1? Pero si alguno ¿qué? Peca. Cuando nosotros pecamos, Juan no quiere que nosotros nos demos por vencidos y tiremos la toalla. Lo que Juan nos recuerda es, si alguien peca, tenemos abogado, uno que habla por nosotros, uno que se pone al lado de nosotros, intercede por nosotros, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, yo delante de un Dios santo no puedo hablar, pero Jesucristo que es justo, Él sí puede hablar por mí. So, Él dice, no te dé por vencido, no tire la toalla. Cuando tú peques, no crea la mentira de Satanás que él te dice hipócrita, no regrese a la iglesia, no, ve, huye hacia el abogado, apélale a él, dile, Cristo, perdóname, defiéndeme, y el abogado que es justo puede apelar al Padre. Versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestro pecado. La palabra propiciación significa un sacrificio que calma la ira de Dios. So, Cristo fue ese sacrificio, ese que tomó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y no solo por nosotros, sino también por el mundo entero. So, Juan quiere que entendamos, el andar en la luz no significa que yo tenga una actitud bien suave con el pecado. No, yo no quiero pecar. Pero también Él no quiere que tiremos la toalla después que pequemos. Esa es la idea. No, ve a Jesucristo. Él te va a ayudar. Ok, Maripili. Hermano Roger, voy a hacer una pregunta de repente casi ingenua, pero bueno, evitar de repente una situación difícil, sobre todo en mi caso, por ejemplo, que tengo que estar interactuando con muchas personas a la vez, y bueno, a veces pues las cosas a veces se salen de un poquito de control, uno tiene que levantar un poco la voz o qué sé yo, y entonces ahí viene a veces los roces, ¿no? Y entonces, como saben que uno es cristiana, pues al toque te dicen, ¡ay! Bueno, y así dices que eres cristiana, ¿no? O sea, qué barbaridad, mira, fíjate, ¿no? Entonces, yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo que usted nos viene compartiendo, pues digo, ya no me siento pues ya culpable y estoy golpeándome el pecho, ¿no? Pero siempre he querido saber si hay alguna manera de contestarles o sencillamente quedarme en silencio y conformarme con saber de que tengo un Dios que es misericordioso conmigo. Sí. No sé, hermano. Yo pienso que mejor sería de nosotros en silencio y con nuestras acciones demostrar que somos cristianos. Porque si ellos dicen, mira que eres cristiano, y uno comienza a decir, no, que lo soy. No, mejor con nuestras acciones, con nuestro silencio, con nuestras oraciones para con esa persona, mostrarle que somos cristianos. Gracias. Yo quiero que veamos, nada más para concluir hoy en día, que la estrategia de Dios es totalmente diferente a la de Satanás. Piensen esto, antes del pecado, Satanás nos dice a nosotros, el pecado no es nada, comete ese pecado, todo el mundo lo hace. Mira, hasta aquellos hermanos, hasta aquellos que se llaman cristianos lo hacen. Satanás disminuye el pecado delante de nuestros ojos para que nosotros cometamos ¿qué? El pecado. No morirás, no van a haber consecuencias. Pero después que nosotros pecamos, cuando caemos en la trampa, Satanás cambia la estrategia y nos dice a nosotros, pecaste. Mira, tú eres un hipócrita. ¡Wow! Y te llamas cristiano. No vaya a la iglesia este domingo. ¿Tú me entiendes? Mira, date por vencido. Mira, él engrandece el pecado para que nosotros nos demos ¿qué? Por vencido.
Pero Dios y su palabra es totalmente diferente. Antes del pecado, Dios sabe que el pecado tiene consecuencias y qué duro. So Él dice, no peques, no peques. Haz todo lo posible para no pecar, para no caer en esto. Pero después que pecamos, Dios no nos dice, tira la toalla y vete. ¿Qué Él hace? Él dice, no, regresa a mí. Yo te estoy esperando. Yo soy el padre del hijo pródigo. So, no caigamos en las trampas de Satanás, sino que sigamos el patrón bíblico que vemos aquí. Estemos determinados a no pecar, pero si pecamos, corramos hacia el abogado, hacia Jesucristo el justo. ¿Entendimos eso? Amén. Ok, pues vamos a dejarlo ahí, pero hoy hablamos de dos maneras en que podemos tener comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios por medio de los escritos de los apóstoles y tenemos comunión con Dios andando en la luz. Y hablamos ya de lo que significa esto. ¿Ok? ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta antes de concluir hoy en día?